Muchas personas se quejan porque Dios no las escucha, pero quizás esas personas no saben que nuestros deseos no son los deseos de Dios, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios y porque no conocen una fórmula mágica que con Dios hay que insistir, insistir, persistir y nunca desistir, como dicen por ahí. Y de eso da fe mi invitada el día de hoy. Estela Fernández, ¿cómo estás? Muy bien, Miriam, gracias a Dios. Estelita, perdónenme que diga Estelita porque la conozco hace algún tiempo y me genera pues mucha simpatía Confianza. y cariño. Entonces, Estelita, cuénteme, usted es abogada de la Universidad de Medellín, ¿verdad? Sí, soy abogada de la Universidad de Medellín, egresé de allí y trabajé todo el tiempo en la Gobernación de Antioquia, en la Dirección Seccional de Salud. Exactamente, un puesto muy importante, ¿no? Pues es muy importante cuando uno piensa que lo esencial en la vida es un cargo. Fue una oportunidad que Dios me dio para poder ayudar a otros. Pero era asesora jurídica, ¿no? Sí, asesora jurídica De la Gobernación. de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Bueno, ¿y cómo fue para usted, o para ti, mejor, nada de usted, cómo fue para ti trabajar en el sector público? A ver, eso fue de gran aprendizaje porque no solamente fue como ese vínculo que Dios tuvo para que yo pudiera ayudar a muchas personas, todas las que acudían allá en razón de la actividad que realizaba, pero pienso que es muy gratificante poder servir y en eso encaminé como esa labor. Y como buena santanderiana, tengo entendido, usted tenía ya digamos, su temperamento fuerte y demás, y las cosas le funcionaban derechito. Sí, lo que pasa es que yo considero que no solamente por ser santanderiana, sino que todos los seres humanos tenemos que tener un temple para saber qué cosas son permisivas y qué no, y más dentro de una labor como ser abogado. O sea, hay cosas que son de derecho y tienen que ajustarse a la misma. Y también yo pienso que una persona templada es muy importante porque ayuda para que otros también en un momento dado que quieren como ser corruptos o algo, vean Y manipular y todo ese eso, tipo de cosas. la templanza de alguien. Y le tocó ver muchas cositas allá como que no debían ser. A ¿no? ver, de todo hay en la Viña del Sagrado Corazón, pero cuando uno tiene en su corazón a Dios, entonces como que el Señor no permite que uno se involucre en nada de eso, ¿cierto? Pero obvio que sí aparecían cosas que uno decía, pues, de la noche a la mañana, ¿por qué conseguían tantos bienes y de dónde? Pero bueno, cada uno tendrá que responder por sus actos frente a los hombres y a Dios. A los hombres, pues, con los juzgados y todas las entes de control que hay. Pero yo digo que lo más importante es la conducta de uno frente a Dios, que es a través de la voz de la conciencia, donde uno siente que se está equivocando, que está haciendo las cosas mal, pero aún así sigue. Exactamente, no olvidar que Dios todo lo ve. Pero a ver, además de, digamos, de tener un temperamento fuerte, usted ha sido una mujer muy intensa, pero desde que era niña, porque le tocó ser intensa, hablemos de eso. Sí, yo digo que, a ver, al comienzo yo pensaba que eso era como una situación negativa, pero después vi que eso era una fortaleza. Soy la menor de 3 hermanos, mi mamá y mi papá muy espirituales, muy queridos, pero muy... pues nos educaron como de esas familias que no nos dejaban salir y que era como un control, lo que ahora no se ve. Y entonces, por ser la menor, casi siempre me prohibían las cosas. Yo pedía permiso para jugar con una amiguita y me decían, no puedes salir. Entonces yo tenía el no. Y yo Asegurado. decía, tengo que sacar el sí. ¿Y sabe qué? Desde pequeña el Señor me dio como un regalo y fue entender que solamente a través del amor yo conseguía las cosas. Entonces, ¿qué hacía? Sabía qué le gustaba a mi papá o cómo llegar a él, entonces lo peinaba, iba y le traía un tintico, le daba muchos picos. Y mi papá, yo veía que miraba a mi mamá y decía, ¿yo qué voy a hacer con ella? Y cuando yo veía ese cruce de mirada, yo, voy bien. Mamacita, déjeme salir. No, que si su papá no la deja. Pero al final era tanta la ternura que yo utilizaba que los doblegaba. A través de eso
movía los corazones de ellos. Bueno, Estela, como dices, de padres muy creyentes, piadosos y demás, que te enseñaron muchas cosas importantes para desenvolverte en la vida, pero se les olvidó enseñarte qué hacer frente a la pérdida de un ser querido y concretamente de uno de ellos. ¿Cómo fue para ti asistir a la muerte de tu mamá? Yo pienso que la vida a uno se le parte en dos. Fue un momento tan duro, que solamente los que hemos vivido esa situación podemos hablar de esto. Yo sentí que, mejor dicho, toqué fondo. Tuve una crisis impresionante, fue algo que yo no me imaginaba que en la vida iba a suceder, porque uno siempre tiene a los papás y cuando le dicen se murió la amiga, la mamá de una amiga, uno dice pobrecita, pero cuando uno lo vive, eso es impresionante. Y yo pienso que ahí fue donde llegó la crisis a mi vida, porque mi mamá era mi polo a tierra, era esa persona que yo digo que fue siempre el pararrayos que yo tuve. No estaba tan cerca de Dios, pero mi mamá oraba por mí. Mi mamá siempre fue esa persona que a través de la oración acercó a su familia a Dios. Y entonces, en medio de esa crisis tan dura de la muerte de mi mamá, se sumaron otras, laboral, emocional. Y eso, o sea, yo digo que es que la enfermedad y la muerte de alguien produce crisis de por sí a la persona. Pero antes de morir tu mamá, tengo entendido, tú te entregaste a ella, al cuidado que necesitaba en esos momentos, ¿no? Sí, el Señor me dio un regalo y fue poder cuidar a mi mamá y a mi papá en la vejez. Por ser la menor, pues obvio que era una de mis labores, pero lo hice con el amor más grande. O sea, siempre vi el rostro de Dios a través de ese par de ancianos que me enseñaron a amarlo a Él. Y sí, los cuidé toda la vida y fue una experiencia gratificante. Tu mamá estaba en silla de ruedas, perdón. Mi mamá duró 15 años en silla de ruedas, 15 años en los que yo sufrí porque ella se convirtió en mi mamá, yo me convertí en la mamá de ella. Fue algo tan bonito porque ya ella era una bebé para mí y 15 años en una silla de ruedas y sobre todo tener el regalo de Dios que cuando mi mamá falleció no tenía ninguna escara. Eso quiere decir cuánto la cuidamos, pero también no estaba sola, estaban mis hermanos, que fueron los que también me apoyaron. Mi mamá siempre tuvo en sus hijos ese soporte que deben tener todas las mamás. Usted tenías un compromiso con tu mamá, ¿cuál era? Ay, sí. Teníamos un compromiso y era que mi mamá me iba a llevar cuando ella se muriera. Y era un pacto que cada semana nosotros renovábamos. Y yo me acuerdo que nos hacíamos así la mano. Yo le decía, mamacita, prometa delante de Dios que el día que usted se vaya, antesito, usted me lleva. O puede ser después, pero ojalá que sea en la misma semana. Yo creía que eso se podía dar. Y faltando 3 días para mi mamá fallecer, me llamó y me dijo, hija querida, tenemos que hoy decir al pacto que no, lo tenemos que romper. Y yo le dije, ay, mamacita, ¿usted por qué es tan poco seria? Me dijo, es que eso no depende de mí. He orado y Dios te necesita para otra misión. Y bueno, yo sentí mucha tristeza porque dije, entonces el Señor me va a cargar todas las misiones a mí. Pues no solamente haber cuidado a mis padres y todas las demás que me daba a diario, pero en ese momento yo no entendía que justamente fue a cumplir la voluntad de Dios y aceptarla no es fácil. Y finalmente, ¿cómo lograste superar, digamos, ese duelo? Porque te dio demasiado duro, precisamente por ese compromiso que tenían de que una se iba primero y se llevaba a la otra, ¿no? Solamente acercándome a Dios. Fue tan duro lo que sufrí que yo me acuerdo que llegué a talla 6. Le agradezco a Dios, a todas las personas que puso a mi lado, pero sobre todo le agradezco porque yo estaba trabajando, como lo dije inicialmente, en la gobernación de Antioquia y allá llegó un capellán, el padre Carlos Yepes, y yo le agradezco a mi Dios porque fue a través de él que yo tuve como esa fortaleza. El padre Carlos fue ese instrumento de Dios. Yo iba a la Eucaristía porque tenía como en el camino, estaba tan triste que no sabía a qué aferrarme, pero
el Señor, yo creo que mi mamá me ayudó desde el cielo y yo iba allá a la Eucaristía, no era tan espiritual, pero iba y me arrodillaba, lloraba toda la Eucaristía, y cuando terminaba la misa el Padre se cambiaba y siempre colocaba una mano y me ponía la cabeza acá y me decía, llore Estelita. Entonces esas son cosas que uno lleva en el corazón y que nunca puede olvidar. Fue muy duro. Bueno, muy duro. sumado al duelo de la mamá, tenías en la oficina también otros problemas. Yo diría que una piedra se te metió en el zapato y te hizo sufrir mucho. No, yo digo que una piedra, no, eso era como la piedra del Peñol, porque, o sea, fueron todas las cosas juntas. Cuando uno de pronto tiene una situación difícil en la vida, no llega solo una, le llegan todas junticas. Entonces era la muerte de mi mamá, que con eso casi que me sentía acabada. Tenía dificultades en la oficina porque al fin y al cabo la gobernación es una entidad muy grande y habían muchísimas personas, entonces cuando no había competencia, había problemas. Y la otra, también un problema emocional. Todas esas tres cosas confluyeron para que yo me fuera al piso y tocara a fondo. Exactamente, pero concretamente en la oficina había alguien que se le atravesó a usted completamente y la hizo sufrir mucho en un principio. Sí, tuve una compañera muy difícil, pero aprendí tanto de ella, porque si ella no me hubiera cuestionado tanto y yo no hubiera sufrido tanto, yo de pronto no me hubiera acercado a Dios, porque en medio de esa sensación como de impotencia, yo decía, lo único que tengo, y me acordaba de mi mamá, es Dios. Entonces, cuando uno tiene una situación dura, tiene también que sacarle el lado positivo. Detrás de esa crisis, ahí está mi Dios diciéndole, debes cambiar esto, te necesito para otra cosa, porque es que mi Dios va como organizando las fichas siempre. Exactamente, pero había también un compañero de trabajo, si mal no estoy, que también empezó, digamos, a ponerle a usted la vida difícil. Sí, me cuestionaba mucho, pero yo digo que ahora todas esas situaciones fueron tan importantes, porque es que si la vida hubiera sido plana y no hubiera tenido estas personas en mi camino, seguro yo no estaría acá, porque no hubieran tenido la necesidad de buscar a Dios. Entonces, sí, ellos fueron en mi vida laboral esas piedras que casi que no las corro para poder pasar, bueno, pero me enseñaron. Hoy en día usted está casada y muy bien casada, como vamos a hablar más adelante. Pero ¿en qué momento llegó Carlos a su vida? Carlos era un compañero de trabajo, pero era un hombre que no se había dejado permear por el mundo. Inicialmente él iba porque es una persona muy servicial, demasiado servicial. Por ahí llegó a mi vida porque los dos no nos parecemos en muchas cosas. Yo he sido centrada, seria, loco, mujeriego, tomatrago. Entonces, no, éramos, yo digo que el día y la noche, pero de ahí es que el Señor hace cosas grandes. Entonces, inicialmente era un compañero que iba y yo le escuchaba las historias de todas las amigas que tenía y pues pensaba con beneficio de inventario, pues si él se siente bien así, pero no pensé que mi Dios tuviera un plan de vida con él. Pero usted se fue enamorando de ese compañero de trabajo y a él me refería cuando le digo que la hizo sufrir mucho, muchas lágrimas, digamos, derramó usted por él. Sí, inicialmente yo veía en él el hombre servicial. Jamás olvidaré, porque le agradezco a Dios que me haya dado tanto agradecimiento en el corazón, jamás olvidaré cómo me colaboraba con mi mamá. Yo necesitaba un medicamento, necesitaba alguna situación específica con ella y él me colaboraba, me ayudaba. Pero yo decía, bueno, hasta ahí, porque pues él y yo no seríamos, pues, digamos, compatibles. Pero yo, pues cuando miraba como esa situación, como era servicial, una cosa que me llamaba la atención era el cariño que él tenía con la mamá.
Entonces mi mamá siempre me decía, cuando una persona es así, buena con la mamá, es buen hijo, buen hermano, y por ahí entró, y sí me enamoré, pero nunca me imaginé que el plan de Dios fuera en el que estoy ahora. Bueno, entonces empezó usted a sufrir por ese compañero de trabajo y en una Semana Santa usted se dio cuenta de que él, quien ya tenía, de quien usted ya se había, digamos, prendado, se había ido con otra amiga para la costa. Y eso, digamos, que fue como la tapa de la olla, como se dice, de todo ese sufrimiento que usted llevaba encima, ¿no? Sí. Yo venía como en esa crisis espiritual, en esa crisis en donde el ser humano tiene un vacío infinito, infinito, que solamente lo llena un amor infinito. Pero yo todavía no alcanzaba a vislumbrar qué era lo que Dios quería de mí. Y sí, fue en una Semana Santa cuando él me dijo que iba con una amiga para la costa, y pues yo pensé, eso no está bien. Pero le agradezco que eso hubiera sucedido, porque de una vez yo me fui para el sagrario y le dije, Señor, esto no está bien. Entonces, mi primer lugar está, yo estaba como en una mesa coja, mi primer lugar lo tenía él, entonces él se iba y yo quedaba así. Yo dije, no, mi primer lugar tiene que ser Dios, y me propuse enamorar a Dios en esa semana. Y mientras él se fue, pues antes de que se fuera, yo le dije, yo también voy a salir y me voy para la costa también, ojalá que no nos encontremos. Y en la vida real nos fuimos, una compañera y yo, para la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, donde el padre Carlos Yepes, él nos permitió servir allá, y listo, desde sábado a domingo. Allí nos fuimos pues todos los días. En una parroquia hay muchas actividades justamente en esa fecha. Y yo le clamaba a Dios, yo le decía, Señor, yo no sé cómo tú ocupas el primer lugar en mi vida. Y me acordaba del padre Carlos cuando él hablaba, solamente una persona cambia en la vida cuando Dios ocupa el primer lugar en su vida y usted le tiene como ese corazón dispuesto, ¿cierto? Porque es que la mayoría dice, yo quiero a Dios, pero con el corazón cerrado. Y yo veía como esa imagen de Jesús acá tocando la puerta, y yo dije, se la voy a abrir en esta Semana Santa mientras él se va. Me acuerdo que tuve una experiencia maravillosa de Dios, y me acuerdo cuando Mateo 7:7 dice que busquen, llamen y que se les abrirá, y que toquen y el Señor ahí estará. Listo, eso me pasó. Había muchas actividades en la parroquia, y el miércoles santo yo amanecí muy triste. O sea, yo decía, pero mi vida no tiene sentido, qué vacío tan inmenso, no, ¿qué voy a hacer? Entonces vi un trapito ahí insignificante y empecé a limpiar una imagen que hay allá del Sagrado Corazón. La imagen del Sagrado Corazón, ojalá las personas vayan a esa iglesia porque es maravillosa, es una imagen muy grande, como de madera, y yo empecé pues como a limpiarle el vestido porque era como de un vino tinto muy viejito. Y fue tan bonito lo que sentí ese día, porque yo iba como limpiándole el corazón a Jesús, el corazón, pero estaba llorando, pero yo le decía, Señor, estoy dispuesta a que tú seas mi primer lugar, decime qué hago, mostrame. Y yo empecé a limpiarle el corazón a Jesús, y ¿sabe qué? Viví como la quinta expresión de Jesús en la cruz, la quinta palabra, tengo sed, como si el Señor me hubiera dicho, tengo sed de ti. Yo tengo sed de tu pecado, de tu situación particular, de esa vida que estás llevando, tengo sed de ti. Y me acordé de las palabras de San Agustín cuando dice que Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. En ese momento yo sentí que mi vida se transformó. Si uno supiera lo fácil que es que Dios ocupe el primer lugar en la vida de uno, lo que pasa es que uno no se lo propone. ¿Cómo es eso de que tú te diste a la tarea, como decimos nosotros, de secar a Dios porque estabas con tu corazón muy quebrado, Sediento. Sí, estaba tu corazón muy mal? Si Dios es la fuente de misericordia y para Dios no hay nada imposible, yo estaba sufriendo, pero
el sufrimiento que yo tenía era ese vacío de Dios en mi vida. Dios no estaba, porque esa persona de la que hemos hablado era el que ocupaba el primer lugar. Cuando yo le pedí a Dios que fuera Él el que guiara mi vida, que fuera Él esa primera persona, el Señor empezó como esa fuente, ese manantial a llenarme de Él. Pero ¿cómo fue esa insistencia? Porque tú decías, voy a acercar a Dios. No, es que yo creo que mi Dios cerraba los ojos y le decía a la Virgen, cogí a Estela porque ya no me la aguanto. Iba todos los días a la Eucaristía, me iba para el sagrario, aprendí a través del Padre Carlos a amar, no solamente la Eucaristía, sino a estar ante el sagrario y no estar tan dispersa porque yo siempre me hacía atrás. Y yo soy muy amiguera y muy sociable, entonces yo hablaba con todo el mundo y el padre me decía, ¿a qué venís, Estelita? Si vos no tenés como la conciencia de venir a orar. Entonces, a ese sacerdote yo digo que Dios lo bendiga todos los días de mi vida, es mi papá espiritual. De él aprendí a enamorarme de Dios, y entonces yo me hacía en la primera filita y cerraba los ojos y me acordaba de San Juan Bautista Vianney cuando decía que hace tanto tiempo delante de Dios, Él me mira, yo lo miro. Y ahí empezó la insistencia y un día, ¿sabe qué aprendí? Que a Dios, para convencerlo, hay que acosarlo, hay que ser intenso, hay que ser perseverante, vea, pero no dejarlo en paz. Esa fue la táctica y la técnica que utilicé. Y le dije, Señor, te vas, mejor dicho, te ganaste el baloto conmigo, no te voy a soltar. ¿Y sabe qué? Él que en generosidad no se mide, ¿qué dijo? A esta más bien la dejo a un ladito y me escuchó. Exactamente, y la escuchó, y de eso vamos a hablar la próxima semana. Así que invitemos a todos los televidentes para que no se desconecten de esta entrevista, para que vean que una mujer pegada de la mano del Señor puede cambiar a un hombre. Que tengan un resto de día muy feliz.